Bueno, sobre qué estuvimos charlando en las clases anteriores con las otras burbujas? Estuvimos charlando acerca del contexto histórico en el cual surge la ciencia social. ¿Sí? Recuerden que este curso es un curso de sociología. La sociología es una disciplina científica que pertenece a la familia, digamos, de las ciencias sociales. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué otras ciencias conocen? Como en escuela primaria teníamos la carpeta dividida en dos. Perfecto. Teníamos, claro, tenemos las ciencias naturales por un lado, ¿no? Y las ciencias sociales por el otro. Entonces, básicamente podemos afirmar, plantear que las ciencias naturales, el objeto de estudio es el mundo de la naturaleza. O sea, un mundo exterior a nosotros que funciona con determinada dinámica y que ese mundo natural es objeto de estudio de esas ciencias naturales, y las ciencias naturales tratan de explicar por qué funciona de determinada manera el mundo. Vamos hasta acá, por ejemplo, una pavada. Hay luz. En un rato, ¿qué va a suceder? Se va a oscurecer, no va a haber más luz. ¿Y por qué sucede? ¿Cómo? ¿Por qué sucede? Va rotando Va rotando, sí. Va rotando la esfera, el planeta. ¿No? Sabemos que hay un planeta, que ese planeta gira sobre su propio eje y que a su vez ese planeta es parte de otros planetas o de un conjunto de planetas que giran alrededor de ¿qué? De una estrella que emite a nosotros que nos llega la estrella, la luz, el sol, ¿no? Entonces, como las donas de Homero en la fábrica, ¿no? En la fábrica de la planta atómica, ¿no vieron que las donas están en una vitrina que gira, ¿no? Entonces, el planeta Tierra gira sobre su propio eje. ¿Y qué pasa si yo proyecto, estamos a oscuras totalmente, proyecto luz sobre este objeto? ¿Qué pasa con otra parte del objeto? Tengo sombra. De un lado tengo luz y del otro lado sombra. ¿Me explico? O sea, está todo oscuro. No se ve nada. Proyecto luz sobre esta botella, la luz va a refractar el objeto. Y la otra parte va a refractar sombra. ¿No? ¿Está bien lo que digo? Si esta botella empieza a girar, en un momento donde había sombra, ¿qué va a haber? Luz. Y donde había luz, sombra. Bueno, las ciencias naturales abordan todos esos tipos de problemas. Entonces, dentro de las ciencias naturales, por ejemplo, creo que esto correspondería a la disciplina de la astronomía. Entonces, de un astrónomo, dirían, bueno, mire, el mundo de la naturaleza funciona de tal manera, de tal otra. En cambio, si queremos explicar, por ejemplo, la formación del planeta Tierra, tendríamos un geólogo, un astrónomo, un físico, que intentarían explicar por qué sucede lo que sucede en el mundo de la naturaleza. Porque en el mundo de la naturaleza, que es externo a nosotros, sucede el fenómeno. ¿Sí? Y nosotros muchas veces tratamos de explicarlo, aunque no nos demos cuenta, pero tratamos de explicar por qué ocurre lo que ocurre. Bien, las ciencias sociales, que serían la otra familia de las ciencias, el objeto de estudio no es el mundo de la naturaleza, sino el mundo social, ese mundo que fue construido por nosotros y que nada tiene que ver con el orden natural. Porque, por ejemplo,
yo no sé, no me gusta la ley de la gravedad y soy loco y digo no me gusta la ley de la gravedad y me voy a subir al techo de la casa que está enfrente y yo voy a flotar y voy a caminar por el techo hasta que se termine el techo y ¿qué me va a pasar? Me voy a romper todos los huesos. ¿Por qué? Porque el mundo de la naturaleza tiene una dinámica propia que no tiene que ver con lo que yo quiero o deseo, sino tiene una dinámica propia. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad que dice que todo objeto tiende hacia el centro de la Tierra por la fuerza gravitacional. ¿Correcto? Otro ejemplo. ¿Somos animales nosotros? Sí, somos parte del reino animal, sin ninguna duda. Pero somos animales, digamos, especiales dentro del reino animal porque nos distinguimos del resto de los animales por determinadas características. Pero como somos parte del reino animal, ¿qué parte de las ciencias naturales estudia la vida? Una biología. Los biólogos dicen, che, ¿y cómo se originó esto? ¿Cómo se desarrolló tal especie? ¿Cómo se adaptó al medio? ¿Cómo subsistió? Etcétera. Un montón de preguntas. Y los biólogos, por ejemplo, manejan un montón de leyes tales como todo lo que nace, muere. ¿No? Porque es el ciclo de qué? De la naturaleza. Y tiene que ver con lo que me gusta a mí, no, me gustaría ser eterno, no morir nunca. Pero bueno, hay fenómenos de la naturaleza que se entiende, son ajenos a la voluntad de los sujetos, que los sujetos nada pueden hacer contra eso. En cambio, en el mundo social que nosotros construimos, también se desarrollan fenómenos que tienen lógica de funcionamiento y que podemos explicar. Ejemplo, pagos. ¿Ustedes saben cuál es el índice de pobreza en Argentina? Hoy. Más o menos, no sé si leyeron algún diario, escucharon alguna noticia. Pero que se ve mal. Voy a poner un poquito más para acá. 3,50, ¿no? ¿Cómo? 3,50% más, creo. 3,50%. Te quedaste corto. ¿Qué población tiene la Argentina hoy? Más o menos, aproximadamente. Millones. ¿Cómo? Millones. Millones, sí. 44 millones. Bien, viste que siempre. ¿Por qué te salió eso de 44 millones? No. ¿Te surgió? Sí. Bueno, había una presidenta que siempre abría las cadenas nacionales diciendo para los 45 millones de argentinos. La presidenta no inventó el número, ese número de dónde surge, del censo. ¿Quién lo realiza el censo? El INDE. ¿El INDE qué es? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que depende del gobierno nacional. Cada 10 años se hace el censo y entre otras cuestiones se releva información como cuántos argentinos o cuántos habitantes tiene Argentina. Y las cuentan. ¿Vieron? No sé si lo censaron alguna vez ustedes. Nunca les esperaron el papelito donde escriben la casa y si esta casa fue censada, les golpearon y vino una señora con un señor con una encuesta y bueno, ¿cuántos viven? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Enfermedades persistentes, nivel educativo, piso de tierra, piso de cerámico, tiene retrete, ¿no? ¿Jamás? Está raro. Bueno, por lo menos un censo tendrían que haber vivido porque tienen más de 10 años. Bueno. El censo del 2010 seguro. Pero eso creo que era para pedir una cosa, ¿no? ¿Cómo? Para pedir una cosa si vos necesitabas algo. Ahí sí te piden esos datos. ¿Vos la asistencia social? Por ahí puede ser con lo que decimos el asistente social. No, el censo lo realiza el Estado, cada 10 años va un encuestador y va a tu casa y te dice, ¿cuántos viven acá? 5. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? 2 y 3. ¿Qué edad? 20, 35, 40, 80. Sí, pero él está diciendo cuando van y te llevan carros, esas cosas. Claro, pero eso ya tiene que ver con el trabajador social y con lo que se llaman socioambientales, estudios socioambientales. Entonces vos, por ejemplo, pedís
determinada cosa al Estado, te dicen, bueno, vamos a ir a tu casa y vamos a ver en qué condiciones estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy desocupado, todos estamos desocupados, no tenemos para comer, entonces necesitamos un subsidio. Entonces, tal vez vaya un trabajador social y contate, sí, che, son 20, 18 están desocupados, necesita el subsidio y la prueba el subsidio. No, el censo no tiene nada que ver con eso. El censo se hace cada 10 años y se hace en un día. Y se censa a todo el mundo. Todo lo que está en el referente son censados. Bueno, volviendo a los 45 millones. Somos 45, 47 millones de personas hoy. La mitad de la población argentina hoy es pobre. ¿Sí? Un poco más. Un poquitito más de la mitad porque si vos mirás toda la población, los datos indican que el 50% de la población es pobre. Pero si vos mirás la pobreza por grupo etario, ¿qué significa? Es decir, por franjas de edad, de 0 a 18, de 19 a 40, la pobreza en niños y adolescentes es del 65%. ¿Y por qué ocurre esto? Y porque generalmente en los hogares que son pobres hay más o menor cantidad de chicos. ¿Qué les parece? Más. Sí, totalmente, sí, sí. Entonces, si el 50% de la población argentina es pobre, de los hogares de la población argentina es pobre, y después yo miro la pobreza de niños, voy a tener más pobreza por este fenómeno que en los sectores de las poblaciones más pobres generalmente la tasa de natalidad es más alta, generalmente hay los chicos. Es decir, bueno, volviendo a esto, entonces uno dice, che, ¿están de acuerdo ustedes con la pobreza de la escuela? ¿Está piola? ¿Está bueno ser pobre? No, está bueno. Nadie debería ser pobre. Nadie debería ser pobre, pero hay un 50% de la población argentina bajo la línea de pobreza. Porque en el grupo familiar, mamá, papá y dos menores, en ese grupo familiar no ingresan más de 55.000 pesos por mes. Entonces, todo hogar al cual no ingresen 55.000 pesos por mes es considerado pobre. ¿Por qué? Porque se necesitan 55.000 pesos por mes para comprar la comida, pagar la luz, pagar el gas, comprarse las zapatillas, ir al colegio. Bueno, algunas cosas deben tener que hacer en la vida misma, en la vida cotidiana. Pero hoy tenemos que hay 50% que no está bueno. ¿Y esto qué? ¿De dónde viene? Bueno, ahí viene la ciencia social. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué la pobreza del siglo XXI es mayor que hace 50 años atrás? 50, 60 años atrás la República Argentina tenía 4, 6, 5% de pobreza. Hoy tenemos 50%. Pregunta interesante, porque ¿cómo explicamos esto? ¿Me siguen? Entonces, esto tiene que ver con el mundo social. Bueno, y acá vienen las ciencias sociales que deberían o intentarían dar respuesta a explicar esos fenómenos. Por ejemplo, la pobreza. O, por ejemplo, el COVID-19. ¿Es un maleficio del mundo de la naturaleza? De ninguna manera. Es el resultado, ¿sí?, de una relación del hombre con la naturaleza, en donde el hombre destruye el medio natural sobre el cual vive y destruye las materias primas, los recursos naturales que son necesarios para producir los medios de vida de toda sociedad, y los destruye porque los utiliza de una forma tal que, por ejemplo, ha provocado esta pandemia. Ya se sabe que esta gripe es una de tantas gripes que se han desarrollado en los últimos 20 años debido, por ejemplo, a lo que es la industria de la alimentación. ¿Cómo? Es la que más va
Aparentemente sí, pero ya hubieron otras de este estilo. ¿Y qué tiene que ver esto con la industria de alimentación? Y bueno, nosotros comemos, por ejemplo, pollo. Los pollos son las gallinitas y las gallinas en algún lado están. ¿Y dónde están? Y bueno, están en granjas donde hay millones de gallinas, con luces, que no están en aire libre, que conviven entre sí, y en donde la circulación de virus, enfermedades es muchísimo más rápido, porque imagínense tener, no sé, en 20 metros por 20 metros, digo una pavada, ¿no? 2 millones de gallinas, y están todas una al lado de la otra. Una tiene algún bicho, algún virus, ¿qué va a pasar? Se contagian a 2 millones de gallinas, ¿se entiende? Y eso después nosotros lo comemos. Y en el caso de que lo comamos y no pase nada, ¿quién? ¿Las gallinas que están al libre albedrío? No. Es una empresa capitalista que produce carne avícola, que invierte un capital, que monta esos edificios para tener a las gallinas, que las engorda, y hay trabajadores que están en contacto directo y cotidiano con ese medio. Bueno, esto casi hay una línea de investigación muy importante sobre el origen del COVID. Muchos investigadores han asociado y están trabajando en esta línea de investigación para tratar de sostener la conclusión de que esta crisis es el resultado de la destrucción del medio ambiente que está haciendo el hombre en el capitalismo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces tenemos ciencias naturales y ciencias sociales. Bueno, de todo esto que hablé, ¿sí? ¿Existió siempre? ¿Siempre existió la ciencia? No. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el conocimiento científico, ¿sí?, es un tipo de conocimiento de otros tipos de conocimientos que circulan en el presente. Nuestro presente es la sociedad capitalista de producción. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista de producción. Y en este presente, en la sociedad capitalista de producción, el conocimiento científico es el que nosotros consideramos como legítimo, o al cual decimos no, si dejemos que hable el doctor, ¿no? Porque si habla el doctor ¿quién es? Es el que sabe, el que produce conocimiento, es el que fue a la universidad y supuestamente como fue a la universidad produce conocimiento científico. Entonces viene doña Ramona de la vuelta de casa porque el nene está empachado, le tira unas cintas rojas en una cosa con la mano. ¿Lo vieron alguna vez eso? ¿Sí? ¿Todos saben lo que hablo? Bien. Pero aunque cura qué cosa. La curadera, cura el empacho. Y doña Ramona te solucionó el problema. Y por ahí el médico lo vio y dice, la verdad, no sé qué tiene, no sé cómo se produce esto, pero doña Ramona lo hizo. Entonces tenemos que doña Ramona tiene conocimiento, como todos nosotros tenemos conocimiento, y tenemos mucho conocimiento nosotros. Pero el conocimiento que tiene doña Ramona es un conocimiento práctico, un conocimiento de la vida cotidiana, un conocimiento de sentido común. El conocimiento que tiene el médico es un conocimiento científico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y que el conocimiento científico se produce bajo determinadas normas, reglas y procesos. Y el conocimiento científico siempre es provisorio. Bueno, conocemos esto y explicamos esto, ahora es así. Puede cambiar en algún momento. Siempre es un conocimiento tentativo, nunca es absoluto. ¿Sí? Entonces ese conocimiento científico, que nosotros hoy lo damos como algo obvio, sí, claro. Si viene el ingeniero y me dice que yo tengo que hacer, no sé, la columna de otra forma, tengo que hacer así porque él es el que sabe, ¿no? No existió siempre. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento moderno que surge hace 250 años atrás. 200 años atrás. Bueno, antes. ¿Sí? ¿En qué año estamos ahora? 2021. Bueno, entonces, en el 1700, en el 1500, ¿había conocimiento científico? No. Entonces, ¿cómo se arreglaba la gente? ¿No? ¿Cómo obtenía conocimiento
conocimiento, porque ustedes piensan que el conocimiento es importante o no. Es re importante. Si yo, por ejemplo, no sé cómo llegar hasta acá, no conozco el bondi, no sé qué tengo que levantar la mano, no llego nunca. Sin embargo, todos sabemos que tenemos que ir a la esquina, levantar la mano, ponerla sube, bajar, ¿se entiende? Todos tenemos un cúmulo de conocimiento que usamos todos los días, todo el tiempo, que nos permite para la vida, nos permite subsistir en la vida cotidiana, y es muy importante. Bueno, antes de la aparición del conocimiento científico había otro tipo de conocimiento de tipo religioso, filosófico, mítico. Bien. Entonces, lo que tenemos que conocer nosotros cuando discutimos el contexto en el cual surge, histórico en el cual surgen las ciencias sociales, es justamente esto, tener en cuenta lo siguiente. Las ciencias surgen con el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico-social históricamente determinado. ¿Qué quiere decir? Que en un momento surgió y nació, digamos, se está desarrollando, y en un momento va a desaparecer. Bien. Antes del capitalismo, ¿qué sistema social teníamos? Lo vieron en muchas materias. Feudalismo. Bien. En la Edad Media. Y antes del feudalismo, ¿qué sistema económico-social existió? En la Edad Antigua. El esclavismo. Entonces tenemos esclavismo, feudalismo y capitalismo. ¿Sí? Tres sistemas económicos sociales que se sucedieron a lo largo de ¿qué? De la historia del especie humano. ¿Estamos hasta acá? Con mucha información. ¿Mucha información? Bueno, entonces, una de las tareas que tenían que hacer ustedes era una línea de tiempo. De acá, quizá, y una línea de tiempo, que esto ustedes ya lo saben, lo hicieron en otras materias, como por ejemplo historia, geografía o algo por el estilo. Entonces ustedes ya saben dibujar una línea de tiempo. Y saben que en la línea de tiempo ustedes tienen que ubicar un hito, un hecho histórico, que es la aparición de ¿qué? De la escritura, que me divide la línea de tiempo en ¿qué? En dos grandes grupos. Desde que aparece la escritura hacia el presente, ¿cómo se llama eso? Le pongo la H. ¿De qué? De historia. De la escritura para atrás, ¿cómo se llama eso? Es el periodo, ese gran periodo. Historia. ¿Se acuerdan de esto? ¿O no? Si no se acuerdan, díganme, no me acuerdo, está bien. ¿Vos no te acordás? Más o menos. Bueno, entonces, ¿cuándo aparece la escritura? Y la escritura aparece 6.000 años antes del presente. Estamos en el año 2021, positivo. 6.000 años antes del presente, me tengo que ir al menos 4.000 antes de qué? De Cristo, porque en un momento tenemos el año 0. ¿No? ¿Estamos? De acá entonces, 6.000 años atrás, o 4.000 años antes de Cristo, que es lo mismo que decir 6.000 años antes de este presente, aparece la escritura en Egipto. Desde que aparece la escritura en Egipto hacia el presente, eso se llama, o los historiadores lo llaman, historia. Antes de la aparición de la escritura se llama prehistoria. Y la prehistoria se divide en paleolítico, neolítico y edad de los metales. ¿Sí? Y la historia, como les dije recién, ¿en qué se divide? En edad antigua, en edad media y en edad contemporánea. ¿Sí? En la edad antigua, ¿qué sistema económico social tenemos? El esclavismo. En la edad media, ¿qué sistema económico social tenemos? El feudalismo. Y en la edad contemporánea, ¿qué sistema económico social tenemos? Capitalismo. Pero entre el fin del feudalismo y el nacimiento y expansión del capitalismo tenemos un sándwich, o lo que se llama una transición histórica. ¿Qué significa? Que el feudalismo no desapareció de un día para el otro. El proceso de
defunción, digamos, de ese sistema económico-social fue un proceso paulatino, ¿sí?, que llevó casi 150 años. Y el capitalismo es el nuevo sistema económico-social que viene a reemplazar ¿qué? El feudalismo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces usted tiene una tarea para hacer que es la línea de tiempo. Es una pavada. Se sientan en casa, yo les voy a compartir algunas capturas de un libro de Dewey. No valen todavía, nos vamos a quedar 10 minutitos más, ¿sí? Así cerramos una idea y nos vamos a poner una cabeza y ustedes puedan trabajar bien en su casa. Les decía, les voy a compartir unas capturas de Georges Duby, que es un historiador francés, que están buenas las capturas, son cortitas, no mucha lectura, pero les sirve a ustedes para comprender más en profundidad. Por ejemplo, Duby, ¿qué les dice en lo que yo les voy a compartir? Duby dice, si ustedes hacen la línea de tiempo bien, en escala, como se dice en matemática, con proporción, más o menos, la línea de tiempo empezaría en la avenida Echeverry y termina en Vergara, ¿sí? Pero la historia, ¿sí?, comienza en Pearson, pero nosotros de Pearson hasta Echeverry tenemos un montón de recorrido. Bueno, ¿por qué? Porque gran parte de la historia humana, la historia con mayúscula, no la historia desde que aparece la escritura, gran parte de la historia de la especie humana transcurrió en la prehistoria. Es más, Duby, yo cuando lo leía a Duby me sorprendía. El tipo explica que la especie humana tiene 2,5 millones de años de antigüedad. ¿Me escucharon bien? 2,5 millones de años. ¿Qué les parece poco o mucho? Un montón. Es un montón. Nosotros estamos en el 2021. 2 millones, 2021 es nada. No existe 2000 contra 2,5 millones de años. Entonces Duby dice, miren, la especie humana aparece en la historia del planeta Tierra en Echeverría, ¿sí? Y la especie humana aparece en África, ¿sí? Y desde África vamos poblando los diversos continentes, pero 2,5 millones de años atrás. Si yo digo que acá estamos en el 2000 y 6.000 antes del presente, ¿cómo serían? 2.496.000 años corresponden a qué? A la prehistoria. Es una locura. Y un pedacito de la historia de la humanidad corresponde, ¿se entiende? Bien. Entonces Duby dice, bueno, aparece en África, gran parte de la historia de la especie humana se desarrolló en lo que se conoce como el Paleolítico. Después ahí también explica que fue la revolución agrícola, en el Neolítico, bla, 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 bla. ¿Para qué sirve? Para profundizar un poquito más esto. ¿Qué me interesa de la línea de tiempo que les quede claro? Además de lo que les dije recién. Esto. La edad moderna. Es decir, el sándwich entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Contemporánea. Bueno, en esa edad moderna se están produciendo cambios en el siglo XVIII, económicos, políticos y sociales, que transforman el mundo. ¿Qué cambios se están produciendo? Bueno, el nacimiento del capitalismo. ¿Y qué cosa? Y el fin del feudalismo. Y para describir el contexto histórico, estamos hablando ahora de Europa, estamos hablando del siglo XVIII, ¿sí? Ustedes tienen que hablar necesariamente de dos fenómenos. Uno fue la Revolución Industrial y el otro fue la Revolución Francesa. Ambos fenómenos, ambas revoluciones, transforman todo el cuadro económico, político, social, cultural de ¿qué? De Europa. Entonces, las ciencias sociales surgen en ese contexto de transformaciones, de crisis social, de revoluciones sociales. Por eso, ahora cuando les diga que tienen que leer, van a encontrar en el manual
que las ciencias sociales la llaman, o en algún momento la llamaron la ciencia de la crisis, específicamente la sociología. ¿Por qué la ciencia de la crisis? Y porque justamente surge un punto de crisis social. ¿De qué crisis? Del antiguo régimen. ¿Y por qué crisis? Y porque la revolución industrial inglesa, por ejemplo, ¿qué provocó? ¿Algo saben de la revolución industrial? ¿Alguna vez escucharon el nombre en alguna otra materia? ¿Poquito, algo se acuerdan? ¿Lo tienen en el radar o no? Más o menos. Bueno, revolución industrial inglesa, 1750. ¿Dónde se da? En Inglaterra. ¿Qué fenómeno se produce? El fenómeno de la tecnificación y de la maquinización del proceso de trabajo. ¿Dónde se da la tecnificación del proceso de trabajo? En las industrias. Bien, de repente se forman grandes industrias, ¿sí?, en donde se incorpora gran cantidad de maquinaria para producir los medios de vida. Cuando 20, 30 años antes, el 90% de la población en el feudalismo, ¿dónde vivía? En el campo. ¿Cómo era la economía del feudalismo? Una economía de autoconsumo. Los campesinos siervos de la griega producían lo necesario para subsistir. Y, por supuesto, después tenían que trabajar en los mansos del señor feudal. Y era una sociedad monótona, con pocos cambios. El que nacía campesino, moría campesino. El que nacía noble, moría noble. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en el feudalismo, el centro de la vida económica y social estaba en el campo. ¿Y dónde vivía la mayor cantidad de la gente? En el campo. El 90% de la población vivía en el campo. Hoy, en el capitalismo, ¿dónde vive la mayoría de la población? En ciudad. En la ciudad. Uno va al censo que yo les decía recién y va a mirar y va a descubrir que el 95% de la población argentina, ¿dónde vive? En la ciudad. Bueno, entonces, en ese proceso de transición en Europa se producen las migraciones del campo a la ciudad. ¿Quiénes migran? Los campesinos siervos. ¿Por qué emigran? Y porque van a trabajar a las ciudades. ¿Qué hay en las ciudades? Están las fábricas. ¿Y cómo es el trabajo en las fábricas? Radicalmente diferente al trabajo en el campo. Primero, yo en el campo cuando laburo, sale el sol, laburo, se pone el sol, dejo de laburar. ¿Alguno de sus padres trabaja de noche? ¿O trabajó de noche? Sí. ¿Sí? ¿En qué laburo tu hijo? No, trabaja con un muchacho del MT. Del MT. Del MTD. El MT. ¿Qué es el MT? Disculpame. No sé, son muchachos que se reúnen. Es como lo de la municipalidad, Ajá. pero con papeles y esas cosas. El merlo. El merlo. Bueno, hoy por ejemplo, si uno. Bueno, les cuento, miren, hay turnos nocturnos. Todas las fábricas tienen turno noche. En el Pirelli. Pirelli. Pirelli, Mazalín particulares, IMSA, transporte público, salud. Los campesinos del medioevo, ¿cuándo trabajaban? De día. ¿De noche para qué? Si la noche para qué está hecha. Para dormir. El capitalismo creó algo novedoso, el trabajo nocturno. De repente, personas que trabajaban en el campo trabajan encerrados en una fábrica de noche también. ¿Y cómo es la jornada de trabajo de esos trabajadores? De 16 horas, de 18. Había un sistema en Inglaterra que se llama el sistema de las camas calientes en las fábricas. ¿Por qué se llama el sistema de las camas calientes? Porque como tenía que hacer un recorrido importante, ahora yo me tomo un tren, tomo un colectivo, tomo un auto, imagínate, en el siglo XVIII, el que tenía caballo era un dandy. La gente se trasladaba caminando. Entonces, en las fábricas se habían hecho cuchetas y los obreros que dejaban el turno después de 18 horas de trabajo, 16 horas, eran reemplazados por los obreros que se levantaban de las cuchetas y decían, che, bueno, debemos reemplazar ese que está en la máquina, se iba a dormir a las cuchetas. El sistema de las camas calientes porque las camas estaban permanentemente ocupadas.
nunca se enfriaban, digamos. Se levantaba uno y se acostaba el otro. ¿Ustedes entienden lo que es trabajar 17, 18 horas por día? Es terrible. La nueva clase obrera que surge en el capitalismo, ¿sí? En el capitalismo ya tenemos clase obrera, en el feudalismo tenemos campesinos y obrera, es una clase obrera que es súper explotada por los capitalistas en las fábricas. Entonces los obreros que empiezan a ver, dicen, che, volvamos al feudalismo porque estábamos mejor en el feudalismo que en el capitalismo. Laburamos 18 horas, no alcanza la guita, trabaja mi esposa, mis hijos, el trabajo infantil en la revolución industrial era como tomar mate, era común. ¿Y quiénes trabajaban? Niños, pero niños no. Ustedes, niños de 4, 5 años, 6 años. Entonces, como veo que ya se está perdiendo la atención, en la pregunta que dice, describir el contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales, describan estos cambios producidos por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa de la cual no hablé. ¿De dónde lee? De un manual que yo se los compartí, ¿no? Sí. Bien. Ahí es un manual que lo bajan en PDF, ¿sí? Lo pueden leer cuantas veces quieran y arrancan de la página 15 hasta la página 20. ¿Sí? Y yo voy a poner en el grupo que ya para la semana que viene todo el mundo tiene que tener terminados de la burbuja 1 a la 4 las consignas que ya se compartieron. Y si hay alguna duda, lo vuelcan en el grupo. Dice, che, mirá, leí, empecé a leer el manual, no entendí nada. O leí a fulanito de atrás, no lo entiendo, o no sé cómo abordar la respuesta, o me parece de lo que leí que es una porquería porque no tiene en cuenta esto, esto y esto y esto. Lo vuelcan en el grupo y yo respondo. ¿Está claro? Bueno, voy a cortar eso.